De acuerdo con el marco para la excelencia, de acuerdo con el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación media superior, selecciona los dominios que pertenecen al perfil docente. La respuesta es: domina el currículum para la enseñanza y el aprendizaje, participa en el trabajo colegiado y en actividades colaborativas de la comunidad escolar, define su trayectoria de formación, capacitación y actualización para la mejora del ejercicio de función. La pregunta que sigue: de acuerdo con la práctica educativa en el día a día en la nueva escuela mexicana, ¿qué es el diagnóstico del grupo? La respuesta es una parte fundamental de la práctica docente. Es considerar información sobre el ambiente inmediato con la intención de organizar el tratamiento de contenidos. La pregunta número 33, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, ¿en qué consiste la adaptabilidad? Es la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela. La promoción de los derechos humanos a través de la educación. Pregunta número que sigue. Selecciona 3 cualidades que integran el derecho a la educación y que representan al mismo tiempo las obligaciones del Estado para garantizarlo. La respuesta es asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Número que sigue. Selecciona 3 áreas a considerar en los planes y programas de estudio de acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2024 para alcanzar una educación integral y de calidad. La respuesta es salud, literatura y música. Número 36. De acuerdo con las líneas de política pública para la educación media superior, es la línea que establece reconocer las necesidades y condiciones reales de los estudiantes. La respuesta es educación con calidad y equidad. La pregunta 37. Las trayectorias formativas de los estudiantes, la gestión escolar, práctica docente y sistema educativo y evaluación diagnóstica son orientaciones que corresponden a la evaluación. De acuerdo con la Ley General de Educación, son las áreas a través de las cuales se promueven aprendizajes significativos para el mismo desarrollo integral de los educandos. La respuesta es áreas disciplinares y áreas de conocimientos transversales. La 39, según Rovilano Campus, en el 2005, pertenecen a uno de los factores que determinan el desempeño docente. La respuesta es condiciones de trabajo. Número 40, según Rovilano Campus, en 2005, es un factor que determina el desempeño docente. La respuesta es desarrollo profesional en servicio. Pregunta número 41. De acuerdo con las líneas de política pública para la educación media superior, es la línea que considera necesario analizar las acciones instrumentadas y con base en ese análisis plantear alternativas para una educación de calidad. La respuesta es contenidos y actividades de aprendizaje. De acuerdo con las líneas de política pública para la educación media superior, es la línea que busca generar y promover la colaboración con instituciones de educación superior. La respuesta es gobernanza del sistema educativo. Pregunta 43. Son 3 conceptos clave del nuevo marco curricular común de educación media superior. La respuesta es aprendizajes de trayectoria, unidad de aprendizaje curricular y conocimiento. La pregunta que sigue. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué es lo que se establece referente a las maestras y los maestros? La respuesta es que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. De acuerdo con Malpica, en el 2018, consiste en grupos de personas que se desarrollan juntos compartiendo sus experiencias sobre el desempeño y su pasión por un objetivo común. La respuesta es comunidades profesionales de aprendizaje. De acuerdo con las estadísticas presentadas para la Mejor Edu en el ciclo 2018 y 2019, ¿cuántos CETMAR existe en la educación superior? La respuesta es 46. Son elementos esenciales de la nueva escuela mexicana: el diálogo continuo, alertar relaciones sociales, fortalecer el tejido social. De acuerdo con la nueva escuela mexicana, ¿en qué consiste la asequibilidad? La respuesta es que implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. Son ámbitos en los que se construirá la información para reorientar la evaluación de acuerdo con la práctica educativa en la nueva escuela mexicana,
Las respuestas son trayectorias formativas de los estudiantes y del sistema educativo. De acuerdo con la última reforma del artículo 3 de las obligaciones del Estado, el impartir y garantizar la educación superior, la cual deberá fomentar el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, además de promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 45. Principio orientador en el que se fundamenta la labor docente conforme a la nueva escuela mexicana. La respuesta es el interés, la actividad, la detención de necesidades y la potencialidades de los estudiantes. De acuerdo con las estadísticas presentadas en Mejor Edu, en el ciclo escolar, ¿cuántos estudiantes hay aproximadamente en la educación media superior? Entre 5.5 millones. De acuerdo con el programa sectorial de educación, ¿qué tipo de métodos pedagógicos y didácticos deberán utilizar las intérpretes docentes? La respuesta es con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, acordes con las necesidades de aprendizaje del estudiantado. Proceso permanente por el cual una persona desarrolla gradualmente los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, valores cada vez más complejos y abstractos. La respuesta es el aprendizaje. Relaciona, de acuerdo con el nuevo marco curricular en la educación media superior, es la característica que permite que las y los docentes se apliquen a la autonomía en la didáctica para desarrollar los programas de un trabajo, aula, escuela, comunidad, determinados por la diversidad en contextos y niveles de bachilleres, servicios educativos en educación media superior. La respuesta es ser flexible. ¿Cuáles son los tipos con los que se estructura el sistema educativo nacional? Básico, media superior y superior. Conforme a la Ley General de la Educación, ¿qué deberá favorecer los planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico, profesional, técnico, bachiller y tecnólogo? La respuesta es el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva. La pregunta 64 es, ley en la que se sustenta el propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional del docente y directivos. La respuesta es ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Pregunta 65. De acuerdo con la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, ¿qué se considera en el proceso de selección de personal que desempeñará las funciones de docente y técnico docente en educación media superior? La valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia. Número 66. De acuerdo con la práctica educativa en el día a día de la nueva escuela mexicana, ¿qué es el diagnóstico del grupo? Es una parte fundamental de la práctica docente. Es considerar información sobre el ambiente inmediato con la intención de organizar el tratamiento de contenidos. Número 67. De acuerdo con el marco para la excelencia y enseñanza y la gestión escolar con la educación media superior, ¿qué establecen los dominios? Los distintos ámbitos de operación. La respuesta es que determinan de manera específica los requerimientos hacia el personal docente, directivo y de supervisión. La pregunta 68. Una de las características del nuevo marco curricular en educación media superior es que es flexible debido a que permite que los docentes apliquen la autonomía, la didáctica para desarrollar programas de trabajo, escuela y comunidad determinados por la diversidad de contenidos, niveles de bachillerato, servicio de educación en educación media superior, características de los estudiantes y de los docentes. Es la característica del nuevo marco curricular en educación media superior que le permite vincular las acciones educativas en el espacio público local, incluyendo como agentes de enseñanza y aprendizaje a otros actores y espacio como la familia, la comunidad, el sector productivo, entre otros. La respuesta es ser abierto. Son planteles descentralizados de los estados, el CECITE, Colegio de Bachilleres, Bachillerato Intercultural. Recuerdo con los elementos esenciales de la nueva escuela mexicana, ¿para qué se deberá impulsar el desarrollo humano integral? La respuesta es contribuir a la formación de pensamiento crítico, transformación y crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. De acuerdo con Bailant, en el 2016, su esencia es que las y los docentes estudien, compartan experiencias,
analicen e investiguen juntos acerca de las prácticas pedagógicas con el contexto institucional y determinado. La respuesta es trabajo colaborativo. De acuerdo con el marco para la excelencia de gestión escolar en la educación media superior, ¿a qué se refiere el dominio 4? ¿Participa en el trabajo colegiado con las actividades colaborativas de la comunidad escolar? La respuesta es que contribuye a la consolidación de una comunidad escolar participativa para mejorar actividades académicas, escolares y comunicativas. De acuerdo con el marco curricular en educación media superior, relaciona las áreas del conocimiento, los recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y ámbitos de la formación socioemocional con sus elementos correspondientes. La primera tenemos áreas de conocimiento, se relaciona con ciencias naturales, experimentales, tecnología, ciencias sociales e humanidades. El número 2, que son recursos sociocognitivos, se relaciona con lengua, comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica, cultural y digital. La número 3, que son recursos socioemocionales, se relaciona con la responsabilidad social, cuidado físico, corporal, bienestar y emocional afectivo. Y el número 4, que son ámbitos de la formación socioemocional, se relaciona con práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, actividades artísticas y culturales. Relaciona lo de la nueva escuela mexicana con su significado. El fomento a la identidad mexicana se relaciona con promueve valores, actitudes, comportamientos que favorecen el diálogo continuo. La honestidad se relaciona con el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. La promoción de la cultura y de la paz se relaciona con que promueve valores, actitudes que favorecen el diálogo constructivo. Y la número 4, que es la participación en la transformación, se relaciona con da un sentido social a la educación, atribuyendo una dimensión ética y política a la misma. Repitiendo esta pregunta, el fomento a la identidad mexicana se relaciona con el aprecio por su cultura, al conocimiento de su historia y al compromiso con sus valores. La honestidad se relaciona con el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. La promoción de la cultura y de la paz se relaciona con que promueve valores, actitudes y comportamientos que favorecen el diálogo constructivo. Y la participación en la transformación se relaciona con que da un sentido a la educación, atribuyendo una dimensión ética y política a la misma.